Ya, chiquillos, lo doy día. Y de aquí en adelante. Integrales triples. Hoy día lo vamos a finiquitar esta cuestión. Integrales triples. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La región de la integral es esta. Ahora sí, no vamos a poder dibujar la función. Imposible dibujar la función. Porque la función va de un conjunto de R3 en R. O sea, el dibujo está en R4. Hay una dimensión más. Entonces no vamos a poder dibujar la función. Lo que sí vamos a poder dibujar es la región. Y la región es sólida. Entonces tiene una forma en R3. Cuando hablemos de integrales triples, la región es sólida, con relleno, con todo. Está completamente rellena y con el borde y todo. Esa es la regioncita. Y por el otro lado también. Toda esa papa es el conjunto. Este es D. La función, como les decía, no la puedo dibujar. Entonces esta figura en R3 tiene una proyección en el plano XY, tiene una sombra. Me quedó muy grande la sombra. Tiene una sombra por ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer la proyección de esta figura en el plano XY, o sea, vamos a hacer una integral doble, y después vamos a ver entre dónde y dónde varía el Z. Entonces vamos a partir esta figura en dos partes. Vamos a partir así. No tiene por qué ser en la mitad, pero partamos en alguna parte. Entonces, por aquí arriba está pongámosle FGH, H1 de X y H2, pongámosle eso, y por acá abajo H1 de XY. Y las proyecciones en el eje X y las proyecciones en el eje Y. Entonces, visto así, la integral triple de f de x y z. Por lo general, uno le pone de x, de y, de z, por una cuestión alfabética, ¿no? O también puede cambiar eso por un dv, que es la diferencial del volumen. Si es que representa un volumen. Entonces, así escrito, lo puedo escribir como entre A y B. Aquí pongámosle que está el A y aquí pongámosle que está el B. Entre G1 de X y G2 de X. Entonces, aquí estaría, esta es la partecita así, divido como por aquí. Aquí estaría el G2 y ese de ahí sería el G1. Y la Z entre H1 de XY y H2 de XY. Y la función X, Y, Z. ¿Y cómo lo ordenamos? De Z, de Y, de X. Entonces al final le da una integral doble con una integral en Z. Le agregamos esa partecita nomás. Entonces calculando la parte de la Z, estamos listos con la X y la Y. Porque pasa a ser una integral doble, ¿no? Entonces para saber triple hay que saber doble. Igual que para integral de doble hay que saber integrales simples.
Hasta ahí. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Ahora falta la parte del hacerlo. Entonces, chiquillos, ahora hay más, po, porque esta sombra que yo dibujé en el piso, la podría haber dibujado acá, o la podría haber dibujado acá en el fondo. Entonces la figura tiene más proyecciones. La puedo proyectar en el plano XY, o en el plano XZ, o en el plano YZ. Hay más opciones. Entonces, para no rayar tanto el mismo dibujo, ¿cuáles son las opciones? Las opciones son, por ejemplo, la que teníamos recién, po, de Z, de Y, de X. O sea, primero integramos con respecto a Z, después con respecto a Y y después con respecto a X. O de Z, de X, de Y. O de X, de Y, de Z. O de X, de Z, de Y. O de Z, de Y, de X. O de Z, de X, de... No, esa ya la hice. Me faltan las con Y. De Y, de X, de Z, o de Y, de Z, de X. O sea, hay 6 opciones. El integral es doble y dos no, de X, de Y o de Y, de X. Con 3 hay 6 opciones. Entonces que la cuestión se complica. No porque sea complicado, pero cómo achuntarle a la proyección que me conviene para calcular el ejercicio. Me perdí. ¿Dónde? ¿Cuándo partió por la mitad? No, no en la mitad. Es una parte de arriba y la parte de abajo. No tiene por qué ser justo la mitad. Es que el Z está entre la parte de abajo y la parte de arriba. Piensa para que sea como una esfera. Si tengo una esfera, el Z, todas las flechitas parten en la parte de abajo de la esfera y terminan en la parte de arriba de la esfera. Entonces parten en la H1 y terminan en la H2. Ese es un 2. Ahí sí. Es lo mismo que hacemos siempre. Pero ahora estamos mirando la figura máxima en R3. Eso, así que esta cuestión, comillas, es súper fácil. Fácil, por eso dije comillas. Porque hay que pasar de una integral triple a una integral doble. Y después la doble ya se supone que uno ya la sabe resolver. ¿Cuál es la dificultad? Encontrar el límite de integración. Después la integral ya no es tan terrible. Tan. No digo que no, pero lo importante aquí es la región de integración. La integral no es tan terrible. Entonces hagamos el tiro cambio de coordenado. Y ahí le tiramos lápiz a un ejercicio. Vamos a usar dos cambios de variables. Coordenadas. Coordenadas cilíndricas. Esas son las que vamos a hacer primero, que son como las coordenadas polares. Vamos a hacer el mono para que se entienda por qué son como las coordenadas polares. Aquí hay un punto X, Y, Z. Entonces, chiquillos, lo que uno hace cuando hace cambio de variable, cambio de coordenadas, a las coordenadas viejas le agrega un valor nuevo. Entonces, vamos a proyectar acá abajo. Este punto así en el suelo sería el XY. El Z vale 0, ¿no?
Y le vamos a asignar, igual que en coordenadas polares, esa distancia, la distancia en el piso. Esa se llama R. Y ese ángulo se llama teta. Igual que en coordenadas polares. Ese es el X, ese es el Y, este de acá es el Z. Y al Z lo vamos a dejar igual. Z la vamos a llamar Z, no. No le vamos a hacer ningún cambio. O sea, igual que en coordenadas polares. R coseno teta, el I es R seno teta, y al Z lo dejamos como Z, ¿no? Podría cambiar la letra al Z. Podría decir que Z vale, no sé, T. Pero eso lo vamos a dejar para después, cuando parametrizamos superficie. Ahí sí vamos a cambiar todos los nombres de las letras. Ya. Y aquí igual que polares. El R es mayor o igual que cero. El teta está entre cero y 2pi. Y el Z es un número real. El Z corre libre, no hay problema. Como en el cilindro. Por eso se llama cilindro. Y esto que está aquí es la proyección en, voy a para ponerle tantas palabras, en XY. ¿Por qué? Porque podría ser el mismo dibujo en otro plano. Podría ser X igual a R coseno teta, Y igual a y Z igual a R seno teta. Esta de aquí sería la proyección en XZ. El Y, el que corre libre. O sea, hice el mismo dibujo, pero el punto lo estoy proyectando en el plano XZ, en el plano de la izquierda. Y también podría ser X igual a X, Y igual a R coseno de teta, y el Z igual a R seno de teta. O sea, esta es la proyección en IZ. Como son triples, hay que elegir el plano donde vamos a proyectar, en alguno de los tres planos. Y después de que elegimos el plano, vemos el orden de integración. Por ejemplo, en el primero, si elegí la proyección en el XY, después tengo que ver si integro primero con X, después con Y, o primero con Y y después con X. Y así con todo. Si elegí en el IZ, por ejemplo, tengo que elegir después si integro primero con respecto al Y y después con respecto al Z, o primero con respecto al Z y después con respecto al Y. Entonces, primero, elegir dónde vamos a proyectar la figura. Y ahí encontrar los límites de integración. Y segundo, ver qué me conviene después. Después, ya que le bajé la de triple a doble, ¿cómo calculo la doble? Si la triple no es tan terrible, si lo terrible es la doble. ¿Por qué? Porque la doble es la que uno le ha costado aprender a integrar. Y además, es donde proyecto. Si proyecto en XY, quiere decir que la doble que va a quedar va a estar en XY. Entonces tengo que tener ojo para ver si es que la proyección me va a convenir para calcular la integral o no. Hasta ahí. ¿Qué falta? ¿Hay algún truquillo para eso? O sea, por ejemplo, usar cilíndrica. Todas se pueden resolver por cilíndrica. Ahora hay que ver en qué plano. Ahora, para elegir el plano, la cilíndrica, tú tenés que, o sea, no es que sea, no es infalible la cuestión, pero donde quede proyectado un círculo. Si en algún plano, al hacer el dibujo, veo que queda un círculo, en ese plano entonces tengo que proyectar la figura. Estoy hablando de las coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque el cilindro, cilíndricas funciona igual que
polares. Y las polares dijimos que funcionaban cuando habían círculos o rectas que pasan por el origen. Entonces aquí es más o menos parecido. Primero proyecto. Si me queda un círculo de esa forma, entonces ahí conviene. Y a medida que hagamos los ejercicios vamos a ir cachando también. ¿Y ahí qué falta? Ya que hicimos cambio de variables. El Jacobini. Derivar. Ahora me queda una cuestión de 3 por 3. Es más grande. La derivada del X con respecto al R. La derivada del X con respecto al teta. La coseno menos seno. Y la del X con respecto al Z. Cero, no hay Z. La de la Y. Estoy mirando la de arriba. Esa. La del I con respecto al R, seno de teta. Con respecto al teta, R coseno de teta. Y con respecto a Z, cero. El Z, 0, 0, 1. Así que ese determinante quedó re fácil de calcular por la última fila, por el último elemento de la última fila de la última columna. Me queda R coseno cuadrado de teta más R seno cuadrado de teta. R. Y como es mayor que 0, ahí está. Ese es mi jacobiano. En coordenadas polares y en coordenadas cilíndricas, el jacobiano es el mismo. ¿Por qué? Porque no varió nada el Z. Varió el X y no. Hasta ahí. Y siempre, ¿por qué siempre el jacobiano va a ser R? Ya, esa es una pregunta más interesante. ¿Por qué no va a depender de la proyección que el jacobiano valga R siempre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para no tener que calcularlo todas las veces. ¿Por qué, chiquillo? Estoy seguro que siempre va a valer R. Porque siempre se va a cumplir que coseno al cuadrado más seno al cuadrado de 1. O sea, eso quiere decir que ya lo calculaste. Sin calcularlo. O sea, ya lo calculamos una vez. ¿Por qué no lo tengo que calcular de nuevo? Porque si hago otra proyección, no importa. Siempre vale R. Por el término libre. ¿Cuál término libre? Más fácil. Más requiere recontra fácil. Porque es un determinante. Entonces, un determinante. Cuando yo cambio el orden del cambio de variable, lo único que hago es mover las filas. Lo único que hice fue mover las filas. Por ejemplo, si hago la segunda, la proyección en el XY y le calculo ese jacobiano, va a pasar a la segunda a la tercera y la tercera a la segunda fila. Entonces, lo único que hago es hacer movimientos de fila, ¿no? Y en lineal, cuando vieron determinante, ¿qué pasaba cuando uno intercambiaba fila en un determinante?
Nada, quedaba el mismo determinante, Casi, o sea, el mismo resultado. casi. Cuando uno cambiaba un par de filas nomás, dos filas. Cuando uno cambiaba dos filas, cambiaba un signo. O dos columnas, también con las columnas funciona. Si hago ese cambio, lo único que pasa es que sale un signo. Y como en el hawaiano nosotros queremos valor absoluto, da lo mismo, siempre va a ser R. Es un determinante. En los determinantes, si yo cambio una fila por otra, si intercambio el orden, sale un signo menos. Como nosotros queremos el valor absoluto, da lo mismo. Por eso lo calculamos una sola vez. No lo calculamos siempre. No es necesario que lo calculen siempre, pues ya saben que vale R. Igual como los círculos polares. Ahí está. Yo calculé ese porque como ya sé que siempre son iguales, calculo uno nomás. ¿Para qué los voy a hacer todo? Y ahí está. Ese es el cambio que tenemos que hacer. Ya vamos a ver, vamos, al tiro hacemos un ejercicio donde tengamos que hacer cosas así. Y el otro cambio de variable que vamos a usar son las coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas. Entonces, mismo dibujo. Mismo dibujo. Voy a graficarlo más acá. Por acá. X, Y Z. Y pongo este puntito aquí, el X, Y. Taca, 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 para allá. Taca, 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 para acá. Aquí está el X, aquí está el Y. Y igual que recién, S y taca, 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 taca. Ese es el Z. Entonces, ¿quién mono le vamos a asignar? Vamos a asignarle esa distancia. La distancia del punto del origen, pero del punto real. A ese le vamos a llamar R. A este ángulo le vamos a llamar θ. Igual que antes. Pero ahora la tercera variable es ese ángulo, medido hacia allá. A ese le vamos a poner phi. Está medido desde arriba hacia abajo. O sea, el phi mide la altura del punto. Suponiendo, por ejemplo, que el hombro es el origen y quiero medir la altura de algo, lo mido desde arriba hacia abajo. Entonces está a esa altura, o más abajo. O sí, y este es el original hombro. Entonces sí puedo medir la altura, ¿no? Y el teta me dice en qué posición del plano está. Del plano del piso. Como si lo viera desde arriba, yo podría decir, estoy pensando, que está en alguna parte de la casa, así, estoy diciendo así, en redondo. Está en alguna parte de la casa, a esa altura. ¿Qué me falta? ¿A qué distancia? Ese es el R. Entonces sí puedo ubicar todos los puntos en R2 a través de la distancia del origen, el ángulo que forma con el eje X y el ángulo que forma con el eje Z, con la parte positiva del eje Z. Entonces ahora hay que asignarle nombre a esta cuestión. Pongámosle aquí una letra auxiliar, esa la vamos a eliminar después. El X sería A por coseno de teta. Y el Y sería A por seno de teta. Porque es como coordenadas polares, ¿no? Y el Z. Entonces aquí conviene, por ejemplo, calcular el seno de phi y el coseno de phi. El coseno de phi es más fácil de calcular. ¿Cuánto vale el coseno de phi?
¿Cuánto vale el coseno de phi? Z dividido por R, Z dividido por R. Cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Todos estos triángulos que están aquí son rectángulos. Aquí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro. Todos esos triángulos son rectángulos. Entonces el Z vale R coseno de phi. Así que el Z está listo. Ahí quedó. Tengo que poder expresar el X y el Y en términos de R, teta y phi. ¿Cuánto vale el seno de phi? Esto que está aquí arriba, esa partecita que está ahí, eso también vale A. Entonces el seno de phi quedaría como A dividido por R. O que es lo mismo, el A vale R seno de phi. Entonces, ese A lo voy a reemplazar en la X y en la Y. Y lo voy a escribir así para que quede ordenado, ¿no? El A vale R seno de phi. Entonces voy a escribir R coseno de teta seno de phi. El I, A seno de teta. R seno de teta seno de phi. Y el Z, que ya lo teníamos listo, R coseno de phi. Y ahí están esas son las coordenadas esféricas. Y aquí el teta, igual que antes, iría entre 0 y 2pi. El R es mayor o igual que 0. Y el phi, como les dije recién, si yo quiero medir la altura desde aquí arriba hasta aquí abajo, ¿entre dónde y dónde? Solo mide la altura. Desde aquí, igual que el brazo, desde aquí arriba hasta abajo. ¿Cuánto sería? Para que se acuerden. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah, ¿de 0,5? De arriba. Aquí está el 0. Y sigo, 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 hasta los pies. Se mide de arriba para abajo. Aquí está el 0. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y llego hasta abajo. De 0 a 2pi, ahí te pasaste mucho. De 0 a pi no. Estoy aquí, casi. Tan cerca y tan lejos. Estoy aquí arriba, en el eje Z, y mido hasta aquí. No da la vuelta completa. Entonces va entre 0 y pi no. Si quiero saber la altura, yo lo puedo apuntar con la mano, a partir del hombro. No tengo para que dar la vuelta completa para hacer la altura. Hago así, ¿no? ¿Por qué es de 0 a 2pi? Porque igual que en coordenadas polares, yo quiero saber en qué cuadrante está, en cuál de los 4 cuadrantes. Entonces parto del 0 y termino en 2pi. Doy la vuelta completa en el piso. Pensémoslo como una casa de 2 pisos. Pensémoslo como una casa de 2 pisos. El ángulo, el phi,
sabe si está ahí en el primer piso, bueno, en el primer piso o en el segundo piso. Así nomás. Y el teta quiere saber en qué punto de la casa está ahí. Entonces tenéis que recorrerla completa. Pero el phi quiere saber solamente si está ahí en el primer piso o en el segundo piso. ¿Mejor? ¿Qué falta? Esa analogía me lo dejó clarísimo, profe. ¿Ah? Esa analogía me lo dejó clarísimo. Les juro que el semestre pasado no entendí nada de esos ángulos y ahora lo entendí. Es que esta cuestión, o sea, uno siempre dice, pues sí, es súper. Trabajar en una variable debería ser súper complicado. Trabajar en dos variables debería ser súper, o dos o tres variables debería ser súper fácil. ¿Por qué? Porque uno vive en tres variables. Todas las cosas que estamos haciendo son cosas que uno, son cosas espaciales, que están en R3, en tres dimensiones. Nadie vive en una dimensión. Entonces, por eso es raro que uno entienda mejor en una variable que en varias variables. Si son todas cosas que pasan, como los vectores. Yo siempre lo molesto con los vectores. Tú tenés que caminar hacia allá. Ya, pues eso es un vector. En esa dirección. ¿Cuánto? Eso es la norma del vector. Los planos son el piso, la mesa, las paredes. Entonces todo funciona bien, pues. Las esferas son naranjas, los planos, un cuchillo, si uno tiene una naranja la corta con un cuchillo, ¿qué figura queda? Puras cosas así, pues. Toma una recta y córtala. ¿Qué te queda? Uno no tiene idea de lo que es, pues. Nunca he visto una recta, pues. Es raro. Ya, ¿qué falta? Si tengo el cambio de variable, ¿qué falta? Es hawaiano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar la X, la Y, la Z, derivarla con respecto a teta, R y phi. Ya, de nuevo. ¿Por qué no la derivo con respecto a R, a phi y a teta? Porque la vamos a derivar en ese orden. Todas las derivadas de X con respecto a, o sea, perdón, todas las variables derivadas con respecto a teta, todas las variables derivadas con respecto a R, todas las derivadas de las variables con respecto a phi. ¿Por qué no me importa el orden? O lo de la fila, solo cambia el signo. Solo cambia el signo. Entonces, como nosotros queremos que sea positivo, después, como sabemos que va con valor absoluto, da exactamente lo mismo. Así que es cosa de derivar, no acomodarlas bien, no. O sea, si vamos a derivar primero con respecto a teta, en la primera fila tiene que ir todas las derivadas de teta. No pueden ir así entremezclar. Ya, la derivada de x con respecto a teta. La derivada de x con respecto a teta sería coseno menos seno. Menos r seno de teta, seno de phi. La del x con respecto a r, coseno de teta, seno de phi. Y la de x con respecto a phi, la derivada de seno es coseno. R, coseno teta, coseno de phi. Con y, lo mismo. La derivada de y con respecto a teta. La de y, seno, coseno. R, coseno de teta, seno de phi. Con respecto a R, seno de teta, seno de phi. Y con respecto a phi, R, seno de teta, coseno de phi. La del Z ahora,
Con respecto a teta, no hay, 0. Con respecto a r, coseno de phi. Y con respecto a phi, menos r seno de phi. Ahí está la derivada. Más grande el determinante ahora. Calculémoslo por la última fila, porque hay un 0. O por la primera columna, como quieran. Entonces aquí me queda más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Menos coseno de phi. Y me queda el determinante chiquitito. Menos r seno de phi, seno teta, seno phi. R coseno teta, coseno de phi. R coseno teta, seno phi. R seno teta, coseno de phi. El último debería ser más, pero tiene un menos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, cierto? Estoy desarrollando determinante como lo hacían en algún momento ustedes. R coseno teta, seno de phi. Seno de teta, seno de phi. Ahí estamos. Hasta ahí. ¿Cómo bien? Ya, elijan. ¿Desarrollamos toda esta cuestión o usamos propiedades de determinante? Elijan. Lo que les sea más cómodo a ustedes. Igual tenemos que calcular el determinante, pero a veces es más fácil usar las propiedades antes para que no quede tan gigantesco. ¿Se acuerdan de las propiedades determinantes? ¿O no? Nada, más o menos. Ya, la única propiedad determinante que vamos a usar aquí, para no hacer los cálculos tan gigantescos, es que si yo factorizo, tengo que factorizar por filas o por columnas. En las matrices, si toda la matriz completa tiene un factor en común, entonces lo saco una vez. Para los determinantes no. Los determinantes se sacan por fila. Si una fila tiene un factor común, lo saco. Si otra fila tiene otro factor común, lo saco. Creo que no vimos eso. Ya no quiero decir nada. Sí, pues, chiquillos, si ustedes tienen factores por filas, los pueden sacar. O por columna. Y así uno no tiene que calcular unos determinantes tan horrendos de repente, tan gigantescos. Empieza a factorizar primero, lo deja lo más chico posible y después determina el determinante. Hagámoslo con este mismo que estamos haciendo aquí. Menos coseno de phi. Ya, ¿por cuánto podría factorizar? O la primera fila o la primera columna. Elijan. Se hace por filas o por columnas. Y da una fila, después la otra, después la otra. Por columna, ya, por columna podría factorizar por R seno de phi. La primera columna, por ejemplo. La primera columna la podría factorizar por R seno de phi. Y la segunda columna por R coseno de phi. ¿Qué me queda? Me queda menos seno de teta
coseno de teta. Coseno de teta, seno de teta. Factoricé por columna. La primera por R seno de phi y la segunda por R coseno de phi. La otra. Lo mismo. La primera fila, la primera columna, la puedo factorizar por R seno de phi. Y la segunda columna la puedo factorizar por seno de phi. Y me va a quedar menos seno de teta, coseno de teta, coseno de teta, coseno de teta, seno de teta. ¿Hasta ahí? Dígame. Una duda, si es que el primer como determinante se factoriza por columna, ¿el siguiente también tiene que ser por columna o puede No, no, mezclarse? son independientes. Lo podría haber hecho por filas también. Ya, ¿Ya y ahora? Pero si no lo hago por filas, el siguiente igual debo hacerlo por filas. Puedo hacer por fila y por columna en la misma O matriz. sea, puedo hacer el primero por fila y el segundo por columna. O al revés. Ah, ya. Ahí entendí. Como lo hicimos por columna, seguía haciéndolo por columna. O sea, lo mismo. Ya, pues, ¿y ahora? Ahora ya que estoy frito, tengo que calcular el determinante chico que está ahí. Al ojo, -1. menos 1. Porque me queda menos seno cuadrado, menos coseno cuadrado. Menos 1. Son iguales. Entonces, ¿qué quedó? Coseno de phi. Voy a multiplicar al tiro para que se vea más bonito, ¿no? R cuadrado. Coseno cuadrado de phi. Seno de phi. Más R cuadrado. Seno cuadrado de seno cubo. Seno cubo de phi. Y eso lo puedo factorizar también. R cuadrado por seno de phi. Y me queda coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. 1. O sea, R cuadrado seno de phi. Clases de... Uno siempre hereda los conocimientos para atrás. Eso es lo peor que uno le puede pasar. Esto lo vieron en... Ay, no lo vieron. Y siempre va para atrás. En vez de ir avanzando, como que retrocede. Ya ahora tenemos que ver qué signo tiene esa cuestión, po. El R cuadrado es positivo. Ahí no hay problema. Pero el seno de phi puede ser positivo o negativo. Depende de phi. Depende de phi si es positivo o negativo. Pero esto es positivo. ¿Por qué? Porque phi está entre 0 y pi. O sea, está entre el primer y segundo cuadrante. Y el seno entre el primer y segundo cuadrante es positivo. Así que estamos justo, justo, justo. Si hubiera sido más que pi, ahí hubiera tenido que separarlo en caso. Si estuviera entre 0 y pi, si fuera más grande que pi, pero como justo está entre 0 y pi, es positivo. O 0. Ahora, chiquillos, esta, bueno, por algo se llama esféricas. Esa. ¿Por qué hicimos uno nomás? Porque en cilíndrica hicimos 3, pues. Proyección en los 3 planos. ¿Por qué en esférica hacemos uno nomás? Porque en los 3 planos se proyecta un círculo.
cerquísimo. Más fácil que proyectar. ¿Qué pasa si yo roto la esfera? Queda igual. Y igual. Entonces da lo mismo. En el cilindro no, po. Si yo tengo un cilindro así y lo roto, cambia el cilindro. Pero si tengo una esfera, la roto, queda igual. Entonces, por eso en esférica no hacemos rotaciones. En cilíndrica sí. Claro, chiqui. Clarito, clarito. Yo, bueno, uno siempre se. Este ramo, chiquillo, no los quiero. Claro, como una tormenta nebulosa oscura de noche. No los quiero menospreciar ni nada por el estilo, por el contrario. Pero este ramo es re fácil. Lo que pasa, igual que en, en primer año, las cosas que uno ve en álgebra oh, son fáciles, son puras cosas del colegio. Sí, po, pero es que en el colegio no me explicaron esto. Entonces estamos igual. El ramo en sí mismo no tiene ni una cosa extraña, son puros monos, dibujos. El problema es que no sé dibujar. Y ese es el problema. Y a usted no lo rajaron en la. Sí, pues si este fue el ramo, me lo eché el tiro. Por ahí tengo mi prueba. El otro día le saqué una foto, la subí a Instagram. Un 1.4 parece. Mi primera prueba de cálculo en varias variables. Esa historia la cuento siempre. Fui la peor nota de esa prueba. Éramos como 200 y yo era el más malo. Así que yo lo entiendo. Ahora, uno siempre pela al profe. El profe será rígido. Entonces ahí me consuelo un poco yo mismo. Pero es la base, chiquillos. Es la base. Cuando yo les digo, no, esta cuestión hay que hacer un dibujo. Si no sé dibujar, estoy muerto. Da lo mismo si se integran o no. Así que tienen que ponerle, no sé si empeño, pero cuando les digo que esta cuestión es relativamente sencilla, es porque nosotros no hemos hecho ni un dibujo del otro mundo. Hemos hecho puro recta, círculo y alguna vez hemos hecho una parábola. Pero eso es todo. Entonces, si no sé hacer eso, ahí tengo que preocuparme. Las integrales, yo les he dicho un montón de veces, las pueden meter al computador y las integrales que salen son remulas. Así que no se preocupen por ese lado. Hay que preocuparse de las otras cosas, pues de la base. Por eso cuando dicen álgebra lineal, sí, pues, sí, yo les recuerdo cosas, en algún momento lo tienen que haber visto. Igual que cálculo 1 también. La integral, la derivada, la pendiente, el plano, el vector, todas esas lecciones ya la vieron. Hay que recordarnos. Ya alcanzo. Puta, estoy como justo. Esta se la tengo que subir. Y yo creo que se la podría subir ya al tiro. Esa. Estoy mostrando la guía, ¿cierto? Sí. No alcanza, yo creo. Va a ser el 1, para plantear, para graficar el demo. Ahora esa cuestión la podemos graficar directamente en GeoGebra. Son puros planos. La parte siguiente, esa es la que tenemos que meter el lápiz. La puedo subir al toque, al toque. Sí, pues la subo al tiro. Si no, en 5 minutos es difícil que la hagamos.
Dejamos pendiente el 1, porque el 1 se puede hacer con coordenadas rectangulares y con coordenadas cilíndricas, porque hay un cilindro. Ahora, la gracia de ese es que el cilindro está paralelo al eje Y. Entonces ahí usamos otras de las coordenadas cilíndricas. Y pueden hacer toda esta cuestión. Ya pueden subir, hacer las dos, ¿no? Bueno, salvo lo que dice el volumen. Ahora el volumen es la integral de A, de B. Así que no tienen ni una. El 6, están todos listos. El 7, el 8. Oh, lo van a hacer todo casi. Lo que sí, la puedo subir al tiro, pero yo creo que tendría que guardarla un poquito con los ejercicios de la prueba de los semestres pasados, o del semestre pasado. No sé si les dije ayer que iba a hacer eso, agregarle los ejercicios de las pruebas del semestre pasado, esos que venían con alfa, con epsilon, con no sé qué, agregarlo a eso. Así que si quieren me esperan para que la agregue y de ahí la subo. Hoy día. Hoy día lo hago. Eso nomás, pues chiquillos. No los molesto más. Son poquititos los que están quedando. Cuídense, chiquillos. Nos vemos el Ya, lunes. profe. Muchas gracias, Gracias, gracias. chiquillos. Mañana nulo. Mentira. ¿Ah? Hasta la próxima, profe. Ah, no. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chau, chau. Profe, Diga. ¿anularon Profe. mucho? No sé, no he visto el sistema. Ya, pues métase a escuchar. Que